Vamos a recorrer la Edad del Bronce y la presencia de celtas e iberos en la península ibérica. El contexto general lo tomaremos de Gordon Childe a través de su obra Historia de las civilizaciones. Avanzamos con más detalle sobre los procesos de la fundición del cobre y las distintas etapas constatadas en nuestro territorio. Finalmente, detallamos los medios de vida de celtas e iberos durante el primer milenio antes de Cristo. Empezamos. Comenzamos esta sesión apoyándonos en Los orígenes de la civilización, obra del prehistoriador australiano Gordon Childe, que ya hemos tratado en anteriores sesiones. Vamos a desarrollar a continuación 4 ítems fundamentales de su obra relacionados con las edades del bronce y otros metales: el nacimiento de las ciudades y los rápidos inventos trascendentales, las ventajas del metal sobre la piedra, el trabajo con los metales, los robos, la guerra, la superioridad de los metales y el descubrimiento de la esclavitud, algo fundamental. Y por último, las civilizaciones del aluvión dependían de la importación de materias primas del exterior. Gordon Childe explica en principio el nacimiento de las ciudades y los rápidos inventos trascendentales. La revolución neolítica, dice, constituye la culminación de un largo proceso. Entre los años 6000 y 3000 a.C., el hombre aprendió a aprovechar la fuerza del toro y la del viento, inventó el arado, el carro de ruedas y el bote de vela. Descubrió los procesos químicos necesarios para beneficiar los minerales de cobre y las propiedades físicas de los metales, y empezó a elaborar un calendario solar preciso. De este modo se encontraba habilitado para la vida urbana y tenía allanado el camino hacia la civilización, la cual requiere de la escritura, que es el comienzo de la historia, como ya les he comentado varias veces, del procedimiento de computar, de establecer patrones fijos de medidas, como instrumentos de una nueva manera de transmitir el conocimiento y, por qué no decirlo, de la propiedad. Asimismo, nos destaca las ventajas del metal sobre la piedra y el trabajo con los metales. El trabajo de los metales, explica Gordon Childe, implica dos grupos conjuntos de descubrimientos: que el cobre, cuando es calentado, se funde y puede vaciarse en cualquier molde deseado, y que al enfriarse se hace tan duro como una piedra y se le puede sacar fila tan buena como a esta. Y segundo, que este metal resistente, cortante y rojizo se puede producir calentando ciertas piedras o tierras cristalinas, poniéndolas en contacto con el carbón vegetal. Sobre los robos, la guerra, la superioridad de los metales y el descubrimiento de la esclavitud, señala Gordon Childe. En general, se tiene que admitir que hubiera incursiones bélicas de parte de pueblos nómadas o desarraigados. Asimismo, es igualmente necesario admitir la existencia de defensas organizadas, hasta cierto grado, en contra de tales incursiones. El ganado y el grano robado a los campesinos sirven también como sustento como el criado y cultivado por propia mano. Por lo tanto, la protección de los cultivos y de los rebaños en contra de los merodeadores constituía una parte de la economía comunal tan importante como la siembra de los campos y el cuidado del ganado. Además, fue en las batallas donde se puso de manifiesto la superioridad del cobre y del bronce sobre el pedernal y la piedra quebradiza. A más de esto, la guerra dio oportunidades excepcionales a los individuos prominentes para demostrar valor y actitud para dirigir, ganando así prestigio y autoridad. De esta manera, se convirtió en un factor decisivo y coadyuvante para la aparición de caudillos investidos de un poder temporal efectivo y, por último, de monarcas. Finalmente, la guerra ayudó a hacer un gran descubrimiento: que el hombre podía ser domesticado, igual que los animales. En lugar de matar al enemigo derrotado, éste podía ser reducido a la esclavitud. Como recompensa a la gracia de su vida, se le podía obligar a desempeñar un trabajo.
la importancia de este descubrimiento ha sido comparada con la que tuvo la domesticación de los animales. Empieza una etapa económica conocida como la fase esclavista, que duraría hasta finales del siglo XIX y que fragmentariamente aún perdura en varios lugares del mundo. Sobre el nacimiento del comercio, las civilizaciones de las llanuras de aluvión dependían de la importación de materias primas del exterior. Parte de su riqueza excedente tenía que ser consumida en la obtención de las importaciones requeridas. Por consiguiente, las comunidades dentro de cuyos territorios se encontraban los materiales, cobre, estaño, madera, reclamaban una participación en los beneficios. Esto se inicia como trueques, pero es el origen del comercio a gran escala. Observen ese mapa del Antiguo Egipto y cómo en el delta del Nilo y en el curso del Nilo, las zonas más fértiles, no había prácticamente minas de cobre. Esas se situaban en el Sinaí o en las orillas del Mar Rojo. Los habitantes de esas zonas áridas, montañosas, intercambiaban sus minerales de cobre con el trigo, la cebada que se estaba produciendo en el delta. Unos y otros se necesitaban. Comercio. Lo que denominamos Edad del Bronce es el periodo de la prehistoria en el que se desarrolló la metalurgia de este metal, resultado de la aleación del cobre con el estaño. La tecnología relacionada con el bronce fue desarrollada en el Próximo Oriente a finales del cuarto milenio a.C., fechándose en Asia Menor antes del 3000 y en la antigua Grecia se comenzó a utilizar a mediados del tercer milenio a.C. Hacia la mitad del tercer milenio a.C., en el ámbito del mar Egeo, se detecta una clara continuidad con el periodo anterior, el Calcolítico o Edad del Cobre. Observen en esta ilustración una recreación sobre el proceso de trabajo a finales de la Edad de Bronce. La operación aquí representada muestra la fusión de bronce con lingotes de cobre y estaño. El hogar es un simple hoyo excavado en el suelo, en el que se deposita un crisol de arcilla refractaria cubierto con carbón incandescente. El fuego se aviva por medio de tubos de barro conectados a un fuelle que descansa sobre la tierra. En primer lugar, se utilizará un molde de espada. Las lajas de piedra están talladas en la forma del objeto deseado, para que el exceso de metal y los gases escapen hacia el exterior. Se observan asimismo moldes bivalvos, todavía humeantes, que se han llenado del metal fundido. Les invito ahora a que vean un vídeo de poco menos de 5 minutos del escultor sevillano José Manuel Díaz Cerca, que ha investigado los orígenes de la fundición del cobre y lo ha desarrollado de forma experimental con los mismos métodos y materiales con los que contaron nuestros antepasados de esta época. La Edad del Bronce en la península ibérica. A mediados del tercer milenio a.C. hay dos penetraciones hacia nuestro territorio de pueblos que reemplazan al 40% de la población anterior y se funden con ella. Por una parte, a través de los Pirineos o de sus laterales, llegan pastores de las estepas de Europa del Este. Desde África, desde el norte de África, a finales del tercer milenio, llegan africanos. En un mapa genético elaborado por Harvard y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recorre los 8.000 años de la península ibérica y constata detalles interesantes. Como dato más antiguo,
el estudio documenta la presencia en el Camino de las Yeseras de Madrid de un individuo del norte de África que vivió hace 4000 años. Edad del Bronce Antiguo, 2250 a 1900 a.C. en la península ibérica. Se constata en el sureste peninsular en que comienza a desarrollarse la denominada cultura argárica, en el Algar, Almería, una de las que alcanzaron mayor relevancia en Europa durante la Edad del Bronce. Los asentamientos argáricos se emplazaban normalmente en lugares estratégicos y de fácil defensa, lo cual hacía poco necesarias las estructuras defensivas, aunque también se han encontrado poblados en llanos. La producción de cada poblado estaba especializada, y así se han excavado explotaciones mineras, agropecuarias y poblados orientados hacia la metalurgia. La utilización de vasos campaniformes como objeto de lujo y ligados al mundo funerario perdura durante estos momentos iniciales del Bronce, aunque su uso es más frecuente en el norte que en el sur de la península. Eso se debe a el origen celta de los pueblos que penetraron por el norte, por los lados de los Pirineos, y que ocuparon parte de la península. Los vasos campaniformes eran las urnas funerarias en donde se enterraban las cenizas de los muertos, y pueden observar que hay un vaso campaniforme que se encontró en Cienpozuelos que está conservado en el Museo Arqueológico Nacional. Edad del Bronce Medio, 1900 a 1500 a.C. en la península ibérica. Durante el Bronce Medio, o Argar B, los enterramientos siguieron efectuándose dentro de las casas, pero depositando los cadáveres dentro de los pitoi, vasijas grandes de forma ovoidal y panzuda. Los ajuares encontrados en los enterramientos denotan una mayor jerarquización que en la etapa anterior, habiéndose llegado a establecer hasta 5 clases sociales. Se ha comprobado la generalización de la herencia y una mayor esperanza de vida para las clases sociales superiores. A partir del 1650 a.C. se ha constatado igualmente una desestabilización de la sociedad argárica, en la cual confluyeron factores como el agotamiento de los campos y los bosques, la modificación de los sistemas productivos y posibles conflictos internos hacia el 1500 a.C. Se ha supuesto que los grupos meseteños de las culturas del bronce, parece que la de las cogotas, tuvieron algo que ver. Ya se ha encontrado cerámica de ellos en las fases finales, pero es también posible que se produjera un deterioro climático. La jerarquización social la pueden ver en esa pirámide, en donde la clase dominante, un 10% aproximadamente, sacerdotes y guerreros en torno a un rey, suponían el 10% de la población. Luego había una serie de súbditos con derechos, que representaban en torno al 50%. Y finalmente, en el eslabón inferior se encontraban los servidores y esclavos, que eran como el 40% de la población de estas comunidades. Bronce final, entre el 1400 y el 800 a.C. en la península ibérica. Tras el declive de los grupos del Algar y las motillas en la etapa anterior, durante el Bronce Tardío destacó en la meseta la cultura de las cogotas, sociedad fundamentalmente ganadera, bóvidos y ovicápridos, con una cerámica decorada con el boquique, punto y raya, y escisiones cuyo uso fue extendiéndose paulatinamente a la periferia mesetaria. Aunque los asentamientos no son bien conocidos, denotan una clara continuidad desde finales del Neolítico, estando situados cerca de los ríos en sus cuencas medias y bajas. Las cogotas
es el nombre que recibe un yacimiento arqueológico situado en el término municipal de Cardeñosa, en la provincia de Ávila. Situado en un cerro y fortificado, deparó una secuencia estratigráfica que fue dividida en dos grandes períodos, uno propio del Bronce final, Cogotas I, y otro del comienzo de la Segunda, Cogotos II, Primera Edad del Hierro. En medio hay un hiato que aún no ha podido ser explicado. La investigación de las cogotas permitió conocer mejor los modos de vida peninsulares previos a la invasión romana. Celtas e iberos en el primer milenio a.C. Los celtas son un pueblo indoeuropeo que emigraron desde la península de Anatolia, actual Turquía, hasta Europa central en el 1200 y que se expandieron por casi toda Europa. A la península llegaron de forma masiva en el 900 a.C. Ven en el mapa la mancha verde, que es la zona ocupada por los celtas, la meseta, las costas atlánticas y la zona del Cantábrico. Sobre los iberos no se conoce su origen, porque no constituyen un grupo étnico homogéneo. Para algunos autores se encontraban en la península desde el Neolítico. Otros sugieren que proceden del norte de África, aunque se trata de una hipótesis discutida. Finalmente, hay quien afirma que formaban parte de los habitantes de Europa occidental y son los herederos de las culturas megalíticas. Aproximémonos a algunos detalles más sobre los celtas. Su principal actividad económica era la ganadería de ovejas, cabras y cerdos, aunque conocían la agricultura y desarrollaron la metalurgia del hierro. Los poblados celtas, llamados castros, estaban fortificados. La mayoría de las viviendas eran circulares. Las mujeres celtas, además de realizar las labores domésticas, se encargaban de trabajar la tierra, mientras que los hombres defendían el poblado y se ocupaban del ganado. La mujer celta tenía mayor peso social, heredaba la tierra y la transmitía a sus descendientes, además de ser la encargada de buscar esposa a sus hijos y hermanos. Para los celtas, los principales dioses eran Endobelico y Ataecina, y creían que se comunicaban con las personas a través de los sacerdotes, a quienes transmitían sus mensajes. Los iberos, por su parte, vivían de la agricultura, cereales, vid y olivo, y del comercio de metales. Entre los iberos se otorgaba gran importancia a las actividades artesanales, cerámica, orfebrería. Los poblados iberos estaban amurallados y formados por viviendas rectangulares. Tanto en la sociedad celta como en la ibera existía una clara diferenciación social entre el grupo dirigente y el resto de la población. También había esclavos, que, por lo general, eran prisioneros de guerra. Los iberos creían en numerosos dioses, a los que solicitaban favores como la curación de enfermedades. Para concluir, les invito a que activemos el visionado de un vídeo de 3,36 minutos realizado por la Artehistoria, en el que se resumen las principales características de celtas e iberos en la península ibérica en el primer milenio que acabamos de ir comentando. Muchísimas gracias por su atención. El bronce en la península ibérica vino de la mano de pueblos que llegaron desde Europa para quedarse o de la simbiosis de una amalgama étnicamente no homogénea, los iberos, con influencias del este mediterráneo y el norte de África. La próxima sesión la dedicaremos a Tartesos, el primer reino constatado del occidente de Europa, en el primer milenio antes de Cristo, del que tenemos abundantes referencias escritas, desde la Biblia a la mitología griega o las obras históricas de Heródoto o Estrabón. Espero contar con todos ustedes. Cuídense, cuidémonos.